En esta clase vamos a analizar los tejidos conectivos generales o otrora llamados tejidos conectivos propiamente tal. Los tejidos conectivos, ¿ya?, son uno de los 4 tejidos básicos, ¿ya?, junto con epitelios, tejidos musculares y tejido nervioso, y como tal tiene ciertas características que van a permitir definirlo e identificarlo como tal. Esas características son la presencia de 3 componentes en todos ellos, que es una componente o una parte celular, una componente fibrilar, una matriz extracelular fibrilar, y una componente que se denomina amorfa, que no es más que la matriz extracelular que carece de fibras. Ejemplo, agua, iones, macromoléculas, etc. También denominada antiguamente como sustancia fundamental, ¿ya?, que está citado acá. Ahora, el tejido conectivo va a estar, y como nombre lo dice, conecta. Es más, antiguamente lo denominaban como tejido conjuntivo, porque era el que unía en un conjunto a los otros tejidos básicos, a los otros 3 tejidos básicos. Y eso va a permitir que en el cuerpo no existan espacios vacíos. Obviamente, los órganos que se conectan con el exterior o van a tener aire o alimento u orina, etc. Pero entre estructuras, órganos, entre estructuras anatómicas, por ejemplo, entre arterias y músculos, por fuera de ciertas fascias musculares, siempre va a haber un tejido conectivo que va a estar ocupando ese lugar. ¿Ya? Ahora, dentro de sus funciones, estas van a ser las principales y está dado por las características de su histología, que permite a través de esta matriz denominada amorfa, esta matriz extracelular, que es muy abundante, sobre todo el intercambio de sustancias. Va a permitir que fluyan sustancias entre las células y el plasma sanguíneo. Además, va a servir como un soporte estructural. Hay muchos tejidos conectivos que, dependiendo de sus características, que los vamos a ver más adelante, van a otorgar resistencia y dureza a algunas áreas, por ejemplo, formando cápsulas de órganos. ¿Ya? Ahí tiene un rol importante. Dado que tiene esta matriz amorfa que permite el paso de múltiples sustancias, va a ser también el tejido ligado a la vascularización. Es el único tejido vascularizado e inervado por sí mismo. ¿A qué me refiero con ello? Que en este espacio de matriz extracelular, de esta MEC, van a poder moverse y filtrarse, ¿cierto?, y ubicarse vasos sanguíneos de distinto calibre, dependiendo del área corporal. Van a poder pasar nervios o organizarse estructuras nerviosas periféricas como ganglios del sistema autónomo, receptores cutáneos, etc. Y sobre todo va a permitir realizar un rol inmunológico, que es el de vigilancia inmunológica. Las células de la línea blanca sanguínea, de los leucocitos, van a poder salir desde los vasos sanguíneos y migrar por esta matriz, realizando o buscando la presencia de algún patógeno, para luego retornar vía linfática al sistema inmunológico y de esta manera poder actuar. Por lo tanto, tiene un rol en la protección y en la defensa, así como también el rol que va a tener vascularizando y por tanto permitiendo el intercambio y la función, así como la sobrevida de los tejidos que son avasculares, que son los otros tejidos básicos. Además,
dado que este tejido conforma el sostén de muchas áreas de relleno. Uno inconscientemente cuando habla de relleno hace alusión a el tejido adiposo, a la grasa, porque de hecho se dice esta persona es rellenita, porque tiene mucho tejido adiposo. Ese tejido adiposo es un gran reservorio de lípidos, pero además va a permitir a través de esta capa, de esta capa llena de lípidos, poder realizar la regulación térmica necesaria. ¿Ya? Entonces tenemos, y si volvemos a nombrar sus funciones, va a tener una función de soporte estructural, va a tener una función en el intercambio, en el metabolismo de las células, en el depósito de lípidos y por tanto en la termorregulación y, muy importante, en la protección y defensa. Dentro de las clasificaciones de los tejidos conectivos generales o propiamente tal, vamos a encontrar tejidos que son de exclusivo origen embrionario o se encuentran solo en el embrión, como es un tejido mesenquimático, que es un tejido indiferenciado, derivado directamente de la capa mesodérmica del embrión, que es la capa del embrión que va a dar origen a todos los tejidos de sostén y estructurales del cuerpo, y además el tejido conectivo mucoso, que es un tejido de aspecto gelatinoso y que se encuentra exclusivamente en el cordón umbilical. Ya en el adulto, las clasificaciones van a depender de la proporción entre la cantidad de fibras y la cantidad de células que hay en cada uno de estos tejidos conectivos, así como también de la proporción de la fibra y el orden que ésta va a adoptar. Por tanto, vamos a encontrar tejidos conectivos laxos, tejidos conectivos densos, y dentro de los densos, aquellos que son ordenados, denominados modelados, regulares, y en algunos textos también se denominan compactos, y el no modelado o también denominado irregular. Ahora bien, dado que en este tejido la cantidad celular y la variabilidad celular es alta, no tenemos un solo tipo celular como en el caso de los epitelios o la musculatura, sino que vamos a encontrar varias células, y dependiendo del elemento que predomine en ese tejido, ya sea un tipo celular o un tipo de fibra, vamos a tener un grupo de tejidos especializados que son también conectivos. Por ejemplo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, que obviamente tiene las mismas características, pero tiene una matriz inorgánica, un tejido adiposo en el cual la célula que va a primar y se va a encontrar en mayor cantidad es la célula adiposa, el tejido sanguíneo, el cual en estado dentro del torrente vascular carece de fibras y solo se pueden esbozar pequeñas fibras o fibrillas en el momento de la coagulación, tejido linfático y hematopoyético, que cumple con las mismas características de tener gran cantidad de matriz extracelular y un grupo muy variado de células que van a dar origen o a la línea sanguínea de la línea roja y también a la linfa. Es así como podemos ver en esta histología una variabilidad de morfología enorme. Es uno de los tejidos que tiene más variabilidad morfológica. Sin embargo, todos van a cumplir con los mismos principios. Un componente celular que tiene muchos tipos celulares, un componente de matriz extracelular, tanto fibrilar como una matriz amorfa o matriz sustancia fundamental, matriz no fibrilar. Ya hablamos del tejido mesenquimático.
Este tejido mesenquimático, derivado directamente del mesoderma, está compuesto en su mayoría por células con el mismo nombre, por células mesenquimáticas, las cuales son indiferenciadas, son pluripotenciales y como no tienen una gran síntesis todavía de la parte fibrilar o de los componentes macromoleculares de la matriz amorfa, tiene muy escasa matriz fibrosa y se ve gran cantidad de espacios en blanco que en el fondo correspondería a la parte acuosa de la matriz amorfa. Tenemos otros tejidos conectivos en la que la cantidad de fibras, que en este caso son todas aquellas áreas que se ven eosinófilas rosadas, bajo un epitelio estratificado plano queratinizado. Esto es una imagen de dermis, epidermis, el epitelio, y dermis, el conectivo. Puede ser que lo que uno ve a simple vista, a poco aumento, sea que predomina la cantidad de fibras. O bien, como en este caso, lo que predomina son estas células redonditas con un núcleo hacia la periferia, con un centro blanco porque corresponde a una vacuola de lípidos, una gran vacuola de lípidos, que en la técnica histológica convencional se pierde, y que son células adiposas. Y si uno ve la cantidad que hay, ella es la que prima y ya estaríamos en presencia de un tejido fibroso, un tejido conectivo especializado. Al igual que ocurre con cartílago, que tiene una matriz amorfa predominante para poder cumplir su función. El hueso, que aparte de los tres componentes, suma una matriz mineral o inorgánica. O la sangre, en la que solo visualizamos componentes celulares, ¿cierto? Glóbulos rojos y componentes de la línea blanca, como ese basófilo, estos neutrófilos, y en el área de matriz extracelular no se observan estructuras fibrilares, ¿ya? Porque no es un estadio de coagulación. Es así como vamos a encontrar dentro de esta matriz dos partes, la parte fibrilar y la parte amorfa. Dentro de la parte fibrilar vamos a encontrar tres fibras principales, que son fibras de colágeno tipo 1, es el que está en mayor cantidad en el organismo y que forma la gran proporción de estructura corporal junto con agua. Siempre se dice que el cuerpo es 60% agua. Bueno, el porcentaje siguiente es colágeno, principalmente colágeno de tipo 1, que es una fibra bastante gruesa. Existen también las fibras de tipo elástico y además unas fibras muy delgaditas que también son un colágeno, que se denominan fibras reticulares o fibras de colágeno tipo 3. Asimismo, tenemos dentro de la matriz amorfa, que es esta parte de agua y de electrolitos o iones, un grupo de macromoléculas que van a estar basadas principalmente en proteínas y azúcares, carbohidratos, como los glucosaminoglucanos o proteoglucanos. En esta imagen vemos exclusivamente estructuras celulares, un pequeño vaso sanguíneo que se identifica por la presencia de este epitelio plano simple o endotelio y una gran cantidad de matriz amorfa, no fibrilar, que es principalmente agua y proteínas, ¿ya? Por los componentes moleculares que hablé anteriormente. En el caso de las tres fibras mencionadas, acá las podemos visualizar. La primera de ellas, que es la fibra colágena 1, cuando uno habla o se escucha o se lee por ahí fibras colágenas, generalmente, la gran mayoría de las veces, se hace referencia al colágeno de tipo 1 por la gran cantidad de este en nuestro organismo. Tiene afinidad tintorial por la eosina, por lo tanto es
eosinófilo y va a resaltar con coloraciones rosadas, viéndose claramente la morfología de la fibra, ya sean fibras más finas o estas áreas más gruesas que son verdaderos manojos de fibra. Otra fibra que también es un colágeno, que es el colágeno 3, son las fibras reticulares. Estas fibras con técnicas convencionales como la amatoxilina bocina no se logran distinguir, no tienen afinidad tintorial. Por lo tanto, para poder visualizarlas a la técnica histológica se necesita realizar una impregnación argéntica o técnica de plata, en la cual esta plata se va a depositar sobre estas fibras reticulares mostrando su morfología. Son fibras más bien cortas, muy finitas, que forman verdaderos entramados de sostén, sobre todo en órganos muy celulares, en órganos macizos, ¿ya? O bien afirmando estructuras. Por ejemplo, rodeando vasos sanguíneos, como se ve en esta área, o alrededor de los vasos y alrededor de los componentes celulares. También la podemos encontrar, como se ve en los epitelios, como un refuerzo reticular que ancla, que une o que amarra, que literalmente cose o pega la lámina basal del epitelio al tejido conectivo subyacente. En órganos macizos, como mencioné, van a formar un entramado o una malla que va a firmar a todos los componentes celulares. De hecho, en el tejido adiposo que vimos anteriormente, si realizáramos una técnica de plata, veríamos que todos esos adipocitos están afirmados y están rodeados de fibras reticulares. Y finalmente, la fibra elástica. Esta fibra no es un colágeno, es una fibra en sí misma, independiente, conformada de elastinas y la cual va a formar estructuras que usualmente toman un aspecto ondeado o ondulado. Hay que pensar literalmente en un elástico. Cuando nosotros extendemos un elástico y lo soltamos, siempre va a tender a hacer un efecto acordeón. Y es lo mismo que pasa con estas fibras, por eso su aspecto ondeado. Con técnicas convencionales se van a visualizar muy poquito, solo en aquellos órganos en que están en gran cantidad y de un rosado birrefringente, por lo tanto, como que aparecen y desaparecen en el tejido con un rosado muy pálido brillante. Si es un tejido con escasa fibra elástica, con técnica convencional no se va a ver y es necesario realizar una técnica especial denominada orceína. Una técnica de orceína. Esta técnica de orceína, volvemos a la imagen, es la que en este cuadro se está utilizando. Da un color violáceo oscuro e inclusive hasta un poco negro si la técnica es muy intensa, y la vamos a poder visualizar entre medio de fibras colágenas, tomando siempre un ordenamiento levemente paralelo entre ellas. Si vemos ya un poquito más en detalle cada una de estas fibras, vamos a ver primero que la fibra colágena va a ser la más abundante y dentro de ellas la predominante va a ser el colágeno tipo 1. Mide alrededor de 100 micrómetros de diámetro, puede tener una longitud variable y suele agruparse formando manojos o grupos de fibras que van a tomar un aspecto mucho más grueso que la fibra de colágena delgadita, como se puede ver en esa área. Y esa fibra de colágeno delgada
cuando se encuentra aislada, no formando bucles, es una fibra compuesta por la unión de su unidad básica que se denomina tropocolágeno. Es el tropocolágeno lo que sintetiza y secreta la célula. Cuando este tropocolágeno se encuentra en la matriz extracelular, se van a unir y a fusionar con ciertas características espaciales siempre estables, con una distancia estable, ¿cierto? En que si pensamos que cada una de estas rayitas es una molécula de tropocolágeno, van a ir a una separación estandarizada y la fila que viene inmediatamente al lado va a ir siempre levemente desplazada. Esto es lo que le da un aspecto al colágeno como de estructura semi-estriada o con ciertas rayitas, ¿ya? Cuando se ve al microscopio con mayor resolución, se ven un bandeo en medio de esta fibra y es nada más por esta disposición entre tropocolágeno y espacio, el siguiente tropocolágeno y espacio y así sucesivamente. Ahora bien, hay 20 tipos de colágenos, pero no todos tienen la capacidad de formar fibras, es decir, de armar esta especie de eslabones consecutivos de su unidad molécula funcional, que es el tropocolágeno. Muchos de ellos adoptan una forma proteica globular. ¿Cuáles van a ser los más usuales o más comunes dentro del organismo? El colágeno 1, como ya lo mencioné, el colágeno 2, que es el colágeno principal y estructural del tejido conectivo especializado llamado cartilaginoso, el colágeno tipo 3, que corresponde a las fibras reticulares, y algunos colágenos globulares, como el colágeno 4 o 7, que se encuentran en la lámina basal, específicamente en la lámina densa de la lámina basal, y existen muchos otros como el colágeno 9-10, que están en el cartílago, o el colágeno 6, que forma el límite, la cápsula de la laguna de los condrocitos, etc. Pero la cantidad a nivel corporal, su porcentaje es claramente menor. En esta imagen podemos visualizar un tejido conectivo en el cual la fibra de colágeno ha tenido su coloración clásica, que es rosada, en este caso un rosado pálido, y observamos que todas estas fibras se encuentran dispuestas en la misma dirección, que forman manojos muy gruesos, adquiriendo un diámetro bastante considerable, y que van todas literalmente en paralelo, muy ordenadas. Yo les mencioné que una de las categorías de las variedades eran los tejidos conectivos regulares o modelados. Este es un caso. Y la célula principal de este tejido se ubica en medio de estas grandes fibras de colágeno, que como son tan anchas, tan predominantes, hacen que la célula adopte una morfología longitudinal aplastada entre medio de las células. Distinto es a lo que ocurre en esta área del tejido. Si se fijan bien, en este sector está la cantidad de fibra de colágeno, que no solo deja el fibroblasto aplastado, sino que tampoco se observan vasos sanguíneos. ¿Por dónde podría un vaso sanguíneo pasar acá si los espacios de matriz amorfa son ínfimos? Por lo tanto, siempre vamos a tener alrededor de cualquier tejido que sea avascular o por el cual no pueden pasar vasos sanguíneos, un tejido conectivo más laxo, con menor componente fibrilar, que va a llevar en
su matriz va a poder y va a permitir el paso de vasos sanguíneos de distinto calibre, como es este caso. Por tanto, estas células se van a nutrir a partir de este conectivo un poquito más laxo que se encuentra por el borde inferior de la imagen. La siguiente fibra que vamos a estudiar un poquito en más profundidad son las fibras elásticas. Primero, que quede claro que la fibra elástica no corresponde a una proteína de tipo colágeno. Es una fibra absolutamente independiente. También es sintetizada y secretada por el fibroblasto y es una proteína denominada elastina que tiene dos estructuras aminoacídicas, dos aminoácidos que se denominan desmosina e isodesmosina. La unión de estos dos aminoácidos va a permitir que esta fibra tenga la capacidad de distensión y que al momento de relajarse o no estar en función activa, se va a recoger exactamente igual como un elástico de ropa o cualquier estructura elástica que conozcan. Por lo tanto, siempre va a tener este aspecto ondeado. Las estructuras que principalmente poseen elastina son los ligamentos, que corresponden a un tejido conectivo modelado, pero con elastina, lo que va a permitir que las estructuras óseas o las articulaciones se puedan movilizar, dando siempre un rango de movimiento, pero con la capacidad de recobrar su posición inicial. Y también las vamos a ver en relación a las arterias, sobre todo las arterias de conducción, es decir, todas aquellas arterias que salen directamente desde el corazón, que es la aorta, o sus principales ramas. ¿Por qué estas arterias necesitan fibra elástica? Para tener la capacidad de distensión en el proceso de la sístole cardíaca y de volver a su estado natural al momento de la diástole, o sea, generar una especie de capacidad contráctil similar al latido cardíaco, pero que solo está dado por un incremento del flujo sanguíneo. Ahora bien, la fibra elástica se puede visualizar también en la piel, en la dermis, y es por eso que a medida que van pasando los años, esta fibra elástica solamente puede desintegrarse, no se va renovando, solo se va a ir dañando, se va perdiendo en cantidad. Eso genera que a medida que pasen los años nos empiecen a aparecer las arrugas, se nos suelte la piel en algunas regiones como en las manos, pero clínicamente, más importante aún, es la pérdida de elasticidad a nivel de la aorta, la cual se va a endurecer y al momento de la contracción del corazón va a encontrar una fuerte resistencia en esta aorta porque no se va a distender al aumentar el flujo sanguíneo. Eso se denomina estenosis aórtica y es una patología muy común en las personas de mayor edad. En cuanto a la morfología, yo les mencioné anteriormente que la fibra elástica con hematoxilina eosina solo se puede visualizar cuando se encuentra en gran cantidad, formando grupos grandes, como es el caso de esta imagen de arteria, en la que observamos un gran número de fibras elásticas, todas ubicadas en la misma dirección, formando sus ondas propias y manteniendo una ubicación semiparalela desde un borde de la pared arterial hasta el siguiente. En este caso, dada la alta densidad, la fibra elástica se va a tornar eosinófila, se ve rosada, pero con un cierto grado de birrefringencia. Eso implica que la fibra elástica tiene un brillo que hace, según el foco que uno le dé al microscopio, como que aparece y desaparece. Sin embargo, porque hay muchas
Muchas de ellas pueden desaparecer, pero otras tantas van a aparecer. Por eso siempre se van a ver en estructuras con gran cantidad de fibras. Si están en poca cantidad, como es el caso de la piel, va a costar mucho, por no decir que es prácticamente imposible identificarla, a no ser que sea con técnicas especiales como la que ya habíamos mencionado, que se denomina orceína y que corresponde a esta imagen en la cual la fibra elástica se ve con un tono mucho más oscuro, manteniendo su morfología ondeada y semiparalela, y que corresponde a la misma imagen que vimos anteriormente. Para finalizar, dentro de las tres fibras propias del tejido conectivo, tenemos las fibras reticulares. La fibra reticular es una proteína de tipo colágena, por lo tanto, se clasifica como colágeno tipo 3. Esta fibra, con hematoxilina gosina, es absolutamente imposible identificarla porque no tiene afinidad tintorial por estos colorantes. Por lo tanto, necesitamos realizar una técnica de plata, en la cual van a adoptar, producto del depósito de la plata, van a virar hacia un color negro. ¿Dónde vamos a tener fibras reticulares principalmente? La fibra reticular, como el nombre lo dice, arma redes, arma retículos, y estas redes van a afirmar estructuras celulares o bien tejidos con tejidos, como ocurre en el refuerzo reticular de la lámina basal, que va a unir al epitelio de revestimiento o glandular con el tejido conectivo subyacente. Pero su rol principal, o mejor dicho, donde se encuentra en mayor cantidad, es en órganos de tipo macizo, es decir, con gran cantidad de parénquima, muy celulares, como son la médula ósea, el vaso, el hígado, linfonodos, etc. En este caso, vamos a ver en esta imagen una corte con técnica de plata de médula ósea. Aquí se pueden visualizar varios tipos celulares con distinta morfología, y eso se debe a que estas células están realizando su ciclo hematopoyético. La única fibra o la gran fibra que les da sostén y sustento a estas células van a ser fibras reticulares. Por eso el grosor que adoptan estas pseudotabiques reticulares, dividiendo como sectorizando un poco la médula ósea y también alrededor de vasos sanguíneos. Se encuentra en gran cantidad. Otro ejemplo es lo que ocurre en el vaso. El vaso es un órgano muy celular, pero sobre todo es un órgano muy vascular. Está lleno de capilares sanguíneos que van a llevar la sangre a una especie de chequeo inmunológico en el vaso. Por lo tanto, son capilares al lado de capilares. Y como les mencioné anteriormente, estas fibras se ubican rodeando y sosteniendo estructuras como por ejemplo los capilares. Ahora, los capilares sanguíneos, obviamente su mayor componente son los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que visualizamos en esta imagen? Todas estas estructuras rojas corresponden a glóbulos rojos que se van a encontrar dentro de los capilares y que van a estar rodeados y sostenidos por estas fibras reticulares, formando verdaderos cordones de células o de capilares a través de los cuales va a fluir la sangre. Finalmente, la última imagen que visualizamos es la de un linfonodo. El linfonodo tiene como rol algo similar al vaso, pero a nivel de línea blanca, o sea, de células completas y absolutamente ligadas al sistema inmunitario,
principalmente linfocitos, que van a migrar a través del sistema linfático y que van a llegar a este órgano, el linfonodo, para poder testear si es que hay algún patógeno o no. Y por tanto es un órgano que tiene gran cantidad de células, algunas distintas, algunas más grandes, pero la gran mayoría linfocitos, y se forman estas cadenas de fibra reticular en la cual inclusive estas células parecen apoyarse para sostenerse o para poder migrar. ¿Qué quiere decir esto? Si hicieran un ejemplo más didáctico, sería como que la célula literalmente estuviese caminando sobre la fibra reticular, y ese es el movimiento y la forma en la que estas células y muchas otras tienen la capacidad de desplazarse por los tejidos, ¿cierto? Anclándose a las estructuras fibrosas, en este caso fibras reticulares. Con respecto a la matriz amorfa, ¿ya?, a la matriz no fibrilar, en la que tenemos principalmente aguas, iones, pero sobre todo macromoléculas. ¿De qué tipo? Proteico o unidas a hidratos de carbono. Estas moléculas van a ser de tres tipos: glicosaminoglicanos o GAGs, lo vamos a abreviar de esta manera, GAGs, es decir, un glúcido que se une por el extremo amino a otro glúcido, glicosaminoglicano. Vamos a encontrar también proteoglicanos y glicoproteínas. Los glicosaminoglicanos son grandes cadenas de unión de disacáridos, por lo tanto es una cadena de polímeros en las que se van a ir uniendo estos disacáridos, y que en su gran mayoría son disacáridos de tipo sulfatado. Esta sulfatación, ¿ya?, va a estar hacia la periferia de la cadena, es decir, vamos a encontrar disacáridos formando polímeros alargados en los que hacia la periferia vamos a encontrar grupos sulfato. Y toman su nombre dependiendo del lugar o en relación a donde fue encontrado. Ejemplo, está el queratán sulfato en relación a los epitelios, está el condritín sulfato de los cartílagos, o el dermatán sulfato que se relaciona a la dermis. También existen otros como heparán sulfato o la heparina. Hay un GAGs, un glicosaminoglicano, muy importante, sobre todo en el tejido cartilaginoso, que no es sulfatado y se denomina ácido hialurónico. Es uno de los glicosaminoglicanos que forma las cadenas más largas, considerablemente superior a los otros. Todos ellos, como dice acá, polímeros largos no ramificados, o sea, son verdaderas cadenas de azúcares. Ahora bien, otro de estas macromoléculas de la matriz amorfa son los proteoglicanos. Los proteoglicanos son estructuras proteicas centrales, lo que se denomina un core proteico. Vamos a borrar aquí. Y vamos a observar que vamos a estar en presencia de una proteína central conocida como core, a la cual se van a unir, ¿ya?, se van a anclar los GAGs o los glicosaminoglicanos de distinto tipo, ¿ya? No necesariamente a una proteína van a ser todos
de tipo queratansulfato, pero sí puede predominar uno u otro. Entonces vamos a encontrar que se van a unir formando verdaderas macromoléculas enormes con una forma como de árbol, ¿ya? Aparecen como ramitas, y esa estructura toma el nombre de agrecano. Agrecano. ¿Qué gracia tiene el agrecano? Como les mencioné hace un momento, la gran mayoría de los GAGs, de los glicosaminoglicanos, son sulfatados. Eso les otorga carga negativa. Por lo tanto, en estas áreas vamos a encontrar grupos sulfato que le van a otorgar un conjunto de cargas negativas en medio de esta pseudoarborización o ramificación entre GAGs, y que van a facilitar, producto de su carga, que en esta área quede, entre comillas, atrapada o retenida el agua. ¿Ya? Eso es una particularidad de estos proteoglicanos. Exactamente como se observa en esta área de la imagen, en la que tenemos una proteína central a la cual se unen cadenas de glicosaminoglicanos. ¿Ya? Esa estructura que posee una proteína central o core más los GAGs es el agrecano. La última macromolécula es la glicoproteína. Esa glicoproteína no corresponde a la estructura de agrecano, sino que son moléculas de adhesión celular que van a permitir que estas células puedan moverse en relación a estructuras fibrilares. Es así como, dependiendo de cada lugar, vamos a encontrar glicoproteínas que adoptan el nombre del tejido o de la región. Por ejemplo, en relación a la lámina basal, la integrina, la glicoproteína, que es parte de esto, se va a denominar laminina. En cambio, en un cartílago, la integrina, es decir, la glicoproteína de adhesión, va a denominarse condronectina, en el hueso osteonectina, y en un tejido conectivo clásico, fibronectina. Finalmente, en relación a estos proteoglicanos, aparecen, ¿ya?, unas estructuras mucho mayores que se asocian a el ácido hialurónico. Es decir, vamos a encontrar un ácido hialurónico que es una gran cadena, ¿cierto? Es un disacárido muy largo, que era del tipo no sulfatado, que a través de una proteína de enlace va a asociar a él muchos agrecanes, hartos agrecanes, formando estructuras muy grandes con estas especies de ramitas o arborizaciones, ¿cierto?, o ramificaciones, que por tanto va a incrementar exponencialmente la cantidad de agua o la hidratación que puede tener ese tejido. Este tipo de macromolécula es fundamental en las matrices amorfas, pero sobre todo en la matriz amorfa o no fibrilar del tejido cartilaginoso. Ahora vamos a analizar un poco el componente celular del tejido conectivo general. Como se puede ver a simple vista, ¿cierto?, en la proyección, el tejido cartilaginoso está compuesto por una gran variedad de tipos celulares. No como ocurre en un epitelio
o en un tejido muscular. Aquí la variabilidad es mucha. Las células entre sí no se encuentran unidas, ¿ya? Ni están sentadas sobre una lámina basal, ni ninguno de ese tipo de conexiones que existen en los otros tejidos. Aquí tienen un actuar en conjunto, pero más bien independiente. Vamos a encontrar dos grandes grupos de células, las denominadas células fijas, que son aquellas células que si están presentes en un tejido conectivo, siempre van a estar ahí, no se van a mover de ese lugar, y aquellas células que se llaman migradas o migratorias, que son células móviles, y todas ellas son células provenientes de la sangre, son células que van a tener la capacidad de salir desde el torrente sanguíneo, de moverse a través del tejido conectivo y de retornar a través de la linfa, muchas veces, la mayoría de las veces, hacia el sistema vascular. Dentro de las células fijas hay tres células que son las células infaltables, las que siempre van a estar independientes del tejido conectivo. Vamos a encontrar fibroblastos, células mesenquimáticas y macrófagos. En algunos tejidos especializados, conectivos especializados, como vimos en el cuadro inicial, como el tejido óseo o el tejido cartilaginoso, estos tres tipos celulares también están presentes, pero adoptan un nombre con el prefijo en relación al tejido en que están. Por ejemplo, el fibroblasto en un cartílago pasa a denominarse condroblasto. En la célula mesenquimática, como es una célula progenitora de génesis, se va a llamar condrógena. Si lo cambiamos a un hueso, vamos a tener que esta célula, que es el equivalente al fibroblasto, se va a denominar osteoblasto, y en el caso de una mesenquimática, osteoprogenitora, y en el caso del macrófago, osteoclasto, que es la capacidad de roer, de gastar. ¿Por qué las diferenciamos? ¿Por qué les cambiamos el nombre? Aunque son el símil de la misma célula. Porque el tipo de matriz extracelular que van a sintetizar cada una de ellas tiene los componentes necesarios para cada uno de estos tejidos en cuanto a cantidad y tipo, pero cumplen el mismo rol. Dentro también de las células fijas hay un grupo de células que se denominan accesorias. La célula accesoria es una célula que está en el tejido conectivo siempre, pero que su cantidad va a variar. No puede haber mucha o puede haber una que otra. Por ejemplo, las células adiposas. Las células adiposas se encuentran en todos los conectivos, pero en alguno de ellos, donde ocupa prácticamente toda la superficie, ya es tal la cantidad que incluso hablamos de un tejido adiposo, porque va a predominar. También pasa lo mismo con células reticulares en tejidos donde hay mucha fibra reticular. Existen otras células como células cebadas o mastocitos, que también es un derivado de célula sanguínea. Los pericitos, que es un tipo de célula mesenquimática que se ubica alrededor de los vasos sanguíneos. Y los melanocitos, que son aquellos que otorgan pigmento. ¿A quién? A los epitelios. Ojo, el melanocito es una célula del tejido conectivo que deposita su pigmento en la célula epitelial. No es una célula del epitelio. Veamos primero dentro de las células fijas la principal, la gran estrella de los tejidos conectivos, que es el fibroblasto.
El fibroblasto es la célula más abundante en los tejidos conectivos. Es la encargada de sintetizar y secretar todos los componentes de la matriz extracelular, tanto fibrilar como no fibrilar, como macromoléculas. Eso implica que cuando está en un estado activo, en un estado secretor, va a tener gran cantidad de organelos y un núcleo descondensado, que de hecho tiene una morfología, por la presencia de sus núcleos, como si estuviésemos mirando una papa. Es un núcleo más bien ovalado, marcado en su periferia, en el que van a aparecer centros de nucleótidos, ¿cierto? Nucleolos dispersos, adoptando esa morfología. Eso es un fibroblasto activo. Tiene un citoplasma más desarrollado e incluso aquí se ve semigranular, dado que está con un retículo también activo. Puede pasar por etapas de reposo. En esas etapas de reposo, algunos autores llaman al fibroblasto fibrocito. Sin embargo, estamos haciendo referencia a la misma célula, pero en otro estado funcional. Algo, por ejemplo, podría ser el fibroblasto que se observa acá, cuyo citoplasma es más pequeño, es más homogéneo en cuanto a coloración y el núcleo no se observa muy claramente. ¿Ya? El fibroblasto, una vez que está formado como tal, no es una célula que tenga capacidad de multiplicarse. La que se va a multiplicar siempre y va a dar origen a más fibroblastos van a ser las células mesenquimáticas, que son células progenitoras. En esta imagen vamos a encontrar fibras de tejido conectivo, que son colágeno tipo 1, ¿ya? Eosinófilas rosadas, y vamos a ver cómo los fibroblastos se van a ubicar y se van a disponer entre las fibras, tomando incluso una morfología dependiendo de si las fibras lo están rodeando o lo están comprimiendo, como es este caso en que aparece una estructura celular aplanada y alargada, o está mucho más disperso, más cercano a una matriz amorfa y funcional, en la que va a tener una morfología mucho más redondeada y con un citoplasma más visible. La siguiente célula es una célula que pertenece al sistema mononuclear fagocitario. Es una célula derivada de los monocitos sanguíneos, que una vez que salen desde el torrente vascular hacia el tejido conectivo, pasa inmediatamente a llamarse macrófago. Estos macrófagos, una vez ubicados en el tejido conectivo, se transforman en células fijas que van a estar en él siempre. Al ser fagocitaria, obviamente tiene la capacidad de fagocitar, y al ir fagocitando va a ir generando vesículas, ¿ya? O vacuolas en su interior, denominadas fagosomas, llenos de las estructuras que puede fagocitar, por ejemplo, bacterias, sustancias inorgánicas como el carbón a nivel pulmonar. Incluso cuando se hacen técnicas, si uno a un tejido le pone tinta china, inmediatamente el macrófago se va a marcar de color negro, porque como es una sustancia extraña para él, también la va a fagocitar. Eso va a generar que sea una célula de un tamaño bastante grande, llegando a incluso 30 o más micrones, que una vez activa en su estado fagocítico activo, se puede hacer multinucleada. Tiene una superficie irregular, dado que para poder fagocitar extiende segmentos de membrana
para rodear la estructura que va a incorporar, por eso presenta estas pequeñas prolongaciones e irregularidades, y como gran parte de su citoplasma está ocupado por estos fagosomas, sus vesículas fagocíticas, hace que el núcleo quede siempre desplazado hacia a uno de los bordes de esta célula, es decir, sea un núcleo excéntrico. Acá tenemos dos ejemplos de macrófago clásicos, que es un macrófago tradicional, con su núcleo excéntrico, con algunos fagosomas o depósitos de glicógeno, versus el macrófago de un fumador. El macrófago de un fumador, dado que se incorporan muchas sustancias a la vía respiratoria que son nocivas y que son, el macrófago las entiende como sustancia extraña o de cuerpo extraño, está lleno su citoplasma de muchos fagosomas muy oscuros, producto de que fagocita el alquitrán. Ahora bien, ¿dónde vamos a encontrar gran cantidad de macrófagos? En procesos inflamatorios, sobre todo procesos inflamatorios de cuerpo extraño. Por ejemplo, si nos queda una espina enterrada, en que es algo completamente externo o no biológico, en la cual estos macrófagos se van a ubicar en torno a esta estructura o cuerpo extraño, manteniendo una morfología con aspecto epiteloideo. Es decir, hay un macrófago al lado de otro, de otro, de otro, pero no tiene las características propias de un epitelio como lámina basal o uniones celulares. Solo su forma de localización es de tipo epiteloideo. Y aparece también la posibilidad de que cuando el material a fagocitar sea mucho, como ocurre por ejemplo en la resorción ósea, los macrófagos del hueso, estas células se fusionen transformándose en células gigantes multinucleadas. Esa célula gigante es la que vamos a denominar de cuerpo extraño. Entonces, dentro de los macrófagos hay algunos que debemos conocer porque son propios de órganos, son característicos de determinados órganos, como el hígado, que tiene un macrófago propio que se llama de Kupfer. En el caso del pulmón, el ejemplo que acabamos de ver, que es la célula de polvo por sus fagosomas llenos de alquitrán. En el caso de la piel, se ubica en relación al estrato basal del epitelio y se denominan células de Langerhans, que tienen muchas prolongaciones. Dentro de la sangre, y eso lo mencioné hace pocos segundos, el macrófago corresponde a un monocito. En el caso del hueso es osteoclasto, y en el sistema nervioso central es una pequeña célula que pasa la mayor parte de tiempo en reposo, que se llama microglia y que solo se va a activar en casos de infecciones mayores. Y eso es porque el sistema nervioso central se protege mucho de su contacto inmediato, ya sea con tejidos conectivos o con vasos sanguíneos. Otra de las células fijas del tejido conectivo es la célula adiposa. La célula adiposa tiene la capacidad de almacenar lípidos, particularmente triglicéridos, en una gran vacuola lipídica que va a ocupar prácticamente todo su citoplasma, y en este caso, ¿cierto?, va a adquirir una morfología con escaso, muy poquito citoplasma periférico. El núcleo siempre va a quedar excéntrico y bien pegado a la periferia, es decir, va a ser aplanado y desplazado por esta gran vacuola de lípidos que con técnicas convencionales de histología se aprecia como un espacio blanco, dado que los lípidos se van a perder, se van a desintegrar con alcoholes utilizados en medio de la técnica.
Es una célula esférica extremadamente grande, llegando a medir más de 100 micrómetros de diámetro, 120 inclusive. Tiene, por tanto, por esta cantidad de citoplasma, muy poquitos organelos. El hecho de que almacene lípidos no solo va a servir como un reservorio de ellos, sino que también como un termorregulador. Existen dos tipos de células adiposas. Aquellas que ubican, como describí recientemente, una gran vacuola lipídica que ocupa prácticamente todo su espesor, su diámetro, todo el espacio citoplasmático, que se denominan uniloculares o célula adiposa blanca. Por tanto, si es un tejido completo con muchas células de este tipo, hablamos de un tejido adiposo blanco. Su contraparte se denominan células multilocular o tejido adiposo pardo. En este caso, en vez de una sola gran vesícula lipídica, encontramos en su citoplasma variada un número elevado de vesículas con esta misma característica, es decir, con este mismo compuesto, pero mucho más pequeñas y dispersas. Este tejido adiposo pardo se encuentra principalmente en bebés, en niños recién nacidos. Y si observamos la cantidad de lípidos que tiene cada uno de ellos, en el tejido pardo, la termorregulación que además permite y la facilita y la media el adipocito, resulta mucho más difícil. Por eso un bebé recién nacido no regula por sí mismo temperatura, ni se puede proteger tanto por sí mismo del frío. En cambio, al existir este tejido adiposo blanco que se encuentra en los seres adultos, en prácticamente todo el cuerpo, permite termorregular mucho mejor. Otra de las células fijas, pero de tipo accesorio, es el mastocito o célula cebada. Esta célula, al igual que el macrófago, proviene de una línea celular asociada a la médula ósea, por lo tanto va a derivar de precursores de la médula ósea, un origen hematopoyético. Corresponde a un granulocito, es decir, es una célula que tiene gránulos en su citoplasma que van a contener dentro de sí compuestos que va a secretar frente a distintos cuadros patológicos. Al tener esta gran cantidad de gránulos, que se definen como gránulos primarios y secundarios, vamos a ver que sus organelos, particularmente el retículo y Golgi, son más bien escasos, están disminuidos. ¿Dónde los vamos a situar o los vamos a encontrar? Principalmente en tejidos conectivos inmediatamente asociados bajo el epitelio de la vía respiratoria o de la vía digestiva. Esto se debe a que estos dos sistemas, respiratorio y digestivo, se encuentran en contacto directo con compuestos que vienen desde el exterior del cuerpo. Por tanto, son una barrera ante productos que nos puedan generar alergia de orden primario, o sea, a nivel respiratorio o de los alimentos, fármacos, etcétera, que podamos consumir. La primera barrera que va a detectar cualquier tipo de cuadro alérgico a algún compuesto va a ser la mucosa, es decir, el epitelio de los bronquios o de la vía digestiva. Por tanto, en los tejidos conectivos que forman el corion de estos órganos, el corion de la mucosa o bien la submucosa, vamos a encontrar estas células. Pero no se encuentran dispersas de forma regular en cualquier parte, a no ser que la persona sea una persona que tenga una alergia constante, o sea, un cuadro patológico constante en la que la cantidad de estas células va a aumentar de forma desmedida, sino que se encuentran en cercanía o proximidad relacionado con pequeños vasos sanguíneos.
Esto se debe a que sus productos de secreción, aquellos que se encuentran en sus gránulos, sobre todo en sus gránulos primarios, es decir, en aquellos que se encuentran en mayor cantidad o principales, que hacen su rol principal, son y se relacionan con la función de los vasos sanguíneos frente a estímulos infecciosos de carácter alérgico. No necesariamente una infección bacterial, sino que cualquier antígeno que pueda generar un cuadro alérgico. Es así como el primero que vamos a encontrar, que aquí lamentablemente en la imagen se ve un poco cortado, se denomina histamina. La histamina se va a activar y va a ser secretada por esta célula cada vez que nos enfrentemos a una alergia. Por eso las personas con alergia respiratoria, clásico de la primavera, toman antihistamínicos para poder bloquear un poco la acción de esta molécula. ¿Por qué? Porque esta molécula va a aumentar la permeabilidad vascular, es decir, el contenido que está dentro del torrente sanguíneo va a poder salir desde estos vasos hacia el tejido conectivo. También va a favorecer la contracción muscular del músculo liso, sobre todo a nivel de la vía respiratoria. Eso es lo que cuando una persona es alérgica o tiene asma, va a generar constricción de estos bronquios. Y finalmente va a aumentar la producción de mucinas, es decir, va a activar la secreción, la síntesis y secreción de las células caliciformes. El segundo compuesto que está particularmente ligado a esta célula es la heparina. La heparina, que también se utiliza como fármaco, es un anticoagulante. Es decir, una vez que aumenta la permeabilidad vascular, es los mismos gránulos del mastocito que de alguna manera logran controlar este aumento de la vascularización o la hemorragia que se pueda producir y no solo la salida de plasma. Me explico. Cuando aumenta la permeabilidad vascular, puede salir desde el torrente sanguíneo hacia el tejido conectivo solo plasma, es decir, la parte que no contiene glóbulos rojos, sino que solo células del sistema inmunitario, es decir, glóbulos blancos, leucocitos, o puede incrementarse tanto la permeabilidad vascular que incluso los glóbulos rojos invaden el tejido conectivo. Eso se denomina hemorragia. En el caso anterior, en que solo va a fluir plasma hacia el tejido conectivo, estamos frente a un cuadro patológico denominado edema. ¿Cuál es el problema? Que en el caso de hemorragias, la cantidad de glóbulos rojos dentro de la vía del torrente sanguíneo va a disminuir y el glóbulo rojo es fundamental para la oxigenación. Entonces ahí actuaría la heparina como un anticoagulante, frenando este incremento de permeabilidad vascular. Sin embargo, aún no se entiende bien por qué la misma célula que se activa para aumentar la permeabilidad vascular es aquella que la controla. Eso no se ha estudiado en profundidad, pero si analizamos las funciones por separado de cada una de ellas, una aumenta la permeabilidad vascular, la primera, la histamina, y la segunda va a actuar como anticoagulante. También tiene gránulos de otras sustancias como condroitinsulfato, como prostaglandinas, etc. Pero en algunos de ellos no está clara su función, o puede ser una molécula que va a atraer, es decir, va a llamar para que aumente la cantidad de células del sistema inmunitario
en cuadros alérgicos. Y esa célula es el eosinófilo. Por lo tanto, una vez que el mastocito actúa frente a un cuadro alérgico, va a sintetizar lo que se llama factor quimiotáctico, es decir, el movimiento por una atracción química de los eosinófilos. También puede hacerlo con neutrófilos en caso de inflamación, y etcétera, etcétera. Pero todo en relación a las células sanguíneas frente a cuadros principalmente alérgicos o inflamatorios. En general nos vamos a quedar como gránulos principales primarios con los dos compuestos vistos, la histamina y la heparina. Otra de las células que vamos a analizar se denomina pericito. El pericito es una célula más de tipo indiferenciado, más cercana a la célula mesenquimática, que se va a ubicar siempre adosada a la periferia de una célula endotelial. No como el mastocito visto anteriormente, que se ubica cerca de un vaso sanguíneo. El pericito se ubica literalmente rodeando y abrazando al vaso sanguíneo, es decir, al endotelio. Por tanto, se le habla de célula perivascular. Tienen una lámina basal, así igual que el endotelio, ¿cierto? Que es un epitelio plano simple. Tiene hacia la cara externa una lámina basal. El pericito también presenta su propia lámina basal en dirección del endotelio. Es decir, si esto es nuestra célula endotelial de epitelio plano con su núcleo, su pequeño citoplasma, ¿cierto? La lámina basal de esta va a estar por su periferia, por su periferia. Y el pericito, que está rodeándolo por la cara externa, ¿cierto? Va a tener acá su núcleo, sus prolongaciones abrazando a este capilar, y su lámina basal va a estar en relación directa a la lámina basal de la célula endotelial. ¿Ya? Entonces tiene su propia lámina basal y se encuentra adosada a la lámina basal del epitelio. Además, este pericito, por su carácter indiferenciado, va a reaccionar dependiendo de la necesidad del vaso sanguíneo. Es decir, va a actuar en caso de ruptura del vaso sanguíneo como una célula endotelial, o en caso de la pérdida de las células musculares o una deficiencia de células musculares que rodean vasos sanguíneos de mayor calibre, puede también actuar con capacidad contráctil, comportándose como una célula muscular. No es ni endotelio ni es músculo, pero puede actuar según las necesidades de ese vaso sanguíneo, dado que es una célula prácticamente indiferenciada. Veamos acá la imagen. Aquí tenemos la misma microscopía de barrido que la imagen anterior. Tenemos el lumen del vaso sanguíneo y el citoplasma de la célula endotelial, aquí en el número 1. Luego, esta célula endotelial va a presentar su lámina basal por la cara externa, y el pericito, que se encuentra acá con un gran núcleo por fuera de este vaso sanguíneo, va a extender su citoplasma abrazando el vaso sanguíneo y fusionando su lámina basal en relación al endotelio. Ahora veremos qué sucede con las células móviles o migradas. Todas estas células móviles o migradas, todas provienen desde la médula ósea, desde el parénquima de la médula ósea. Los tejidos conectivos los vamos a clasificar dependiendo de la proporción en que se encuentren sus tres componentes: celular,
fibrilar y matriz amorfa. Sobre todo de los dos primeros, la cantidad de células y o fibras y el ordenamiento, cómo están ordenadas estas fibras. Es así que podemos encontrar dentro de una gran clasificación los tejidos conectivos propiamente tal o conectivos generales, que se van a subdividir en el tejido laxo y denso, los tejidos conectivos embrionarios, que sería el tejido mucoso y el mesenquimático, indiferenciados, y los tejidos especializados en los que uno de sus componentes va a primar sobre los otros, dándole una característica morfológica y funcional particular a ese tejido, como es en el tejido adiposo, cartílago, hueso, sangre, etc. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en aquellos tejidos conectivos propiamente tal o generales y en los embrionarios. Partamos con los tejidos conectivos generales o propiamente tal. El primero de ellos se denomina tejido conectivo laxo, y eso se debe a que la cantidad o a la densidad de fibras es menor comparada con los otros tejidos conectivos. Se ve una mayor cantidad de matriz amorfa entre estas pequeñas fibras, que pueden ser fibras muy delgaditas, o bien van a predominar los componentes celulares. Es mucho más celular que un tejido conectivo más denso. Estos tejidos laxos siempre se van a ubicar en relación a los otros tejidos que son básicos y que son avasculares, como los epitelios, como el tejido muscular. Siempre bajo un epitelio, sea de revestimiento o de tipo glandular, inmediatamente después de la lámina basal va a existir un tejido conectivo laxo. ¿Por qué laxo? Porque al tener mayor cantidad de matriz amorfa, menor cantidad de fibras o fibras delgaditas, va a facilitar el paso de una vascularización mayor, presentan mayor cantidad de capilares sanguíneos. También lo podemos encontrar rodeando directamente a las células musculares. ¿Para qué? Para nutrirlas, producto de lo mismo que acabo de mencionar, su alta vascularización. Entonces, al tener gran cantidad de matriz amorfa, presentar una gran cantidad de células en comparación a los tejidos densos que veremos inmediatamente, y que sus fibras de colágeno tipo 1, que son las que se visualizan con técnicas convencionales, es más bien baja en comparación a los otros, es que podemos observar estos tejidos con tres aspectos microscópicos distintos. Uno de ellos es con gran cantidad de espacios blancos, es decir, gran cantidad de matriz amorfa. O bien podemos observar un área más fibrilar, en la cual estas fibras de colágeno forman fibras muy finitas. Cuando estas fibras de colágeno son muy finas y están en mayor cantidad, con la técnica histológica se va a generar un efecto con la coloración en que da la impresión que todo el fondo de este tejido estuviese coloreado con una eosinofilia muy pálida, es decir, un rosado pálido, pero se observan solo en algunas áreas fibras de mayor grosor y siguen predominando la cantidad de células en comparación a la cantidad celular. En lo que acabo de mencionar, solo tiene relación al cómo se ve al microscopio, al aspecto que puede tomar este tejido una vez realizada la técnica histológica, ¿ya? Pero sus características son las mismas: gran cantidad de sustancia fundamental de la matriz amorfa y gran cantidad celular, alta vascularización. Por lo tanto,
se encuentra inmediatamente bajo los epitelios y en particular en la piel, que el epitelio forma la epidermis, que es un epitelio estratificado, por lo tanto requiere alta vascularización. Este tejido conectivo es el que se va a ubicar en las papilas dérmicas, es decir, en lo que se llama en general dermis papilar, aquella dermis que se va a invaginar empujando el epitelio para facilitar la nutrición de todas las capas celulares de este gran epitelio estratificado plano queratinizado. Los tejidos conectivos densos, por su parte, lo que va a predominar es la cantidad de fibras. Y como vimos en la parte número 1 de esta clase de tejidos conectivos, esta fibra principalmente, la que se encuentra en mayor cantidad y se puede visualizar con técnicas de rutina, como la hematoxilina osina o tricrómicos, son las fibras de colágeno 1. Estas van a predominar por sobre la cantidad de células presentes en ese tejido y las vamos a clasificar según cómo esta fibra de colágeno 1 se ordena en el tejido conectivo. Es así que vamos a encontrar tejidos conectivos densos irregulares o también llamados no modelados, en lo cual la disposición de la fibra aparentemente es aleatoria, es decir, en todas direcciones, y los tejidos conectivos densos regulares o también llamados modelados, un tejido conectivo modelado, en el cual la disposición de las fibras van a ser paralelas entre sí o al menos organizadas, y en ese caso se denominan de haces paralelos, haces de fibras paralelas o haces entrecruzados, o sea, una red, muchas fibras en una dirección, muchas fibras en otra, pero no de forma aleatoria, sino que de una forma bien organizada. Dentro de los regulares vamos a reconocer también un tejido que se denomina colagenoso. Este tejido colagenoso es un tejido conectivo denso regular o modelado de haces paralelos y que es propio del tendón y se denomina colagenoso por su gran cantidad de colágeno 1. Y en otro caso particular, ¿cierto?, va a predominar de tal manera la fibra elástica, como es el caso de las arterias, ¿cierto?, que lo vimos cuando vimos generalidades de la matriz fibrilar, en que vamos a hablar de un tejido conectivo modelado o regular de tipo elástico. Acá vemos en esta imagen un tejido conectivo irregular o no modelado. Al aumentar la densidad de la fibra de colágeno, esta se va a agrupar o a fusionar, acercar, formando los denominados haces de colágeno, estos verdaderos manojos de fibras colágenas que se observan mucho más rosados y más grandes que estas pequeñas fibritas de colágeno que veíamos en el tejido laxo, y va a tener por tanto una resistencia mucho mayor, es un tejido más duro, más resistente. En el caso de la dermis, bajo la dermis papilar, que era la que tenía su función nutrir o llevar gran capilarización al epitelio, encontramos una dermis que le da resistencia a la piel, que forma verdaderas mallas de manojos o haces de colágeno y que se denomina por tanto dermis reticular. También este tejido lo vamos a encontrar haciendo cápsulas fibrosas en algunos órganos, vainas alrededor de nervios, es decir, de manojos de axones, y acá hay algunos ejemplos de órganos macizos, es decir, que tienen un estroma y un parénquima,
cuyo estroma va a estar formado por tejido conectivo denso y regular, es decir, su cápsula y sus prolongaciones hacia el interior del órgano denominadas tabiques. Así podemos encontrar este tipo de tejido en la cápsula y los tabiques del vaso, testículos, linfonodos, riñones, algunas glándulas exocrinas que forman órganos, como las glándulas parótidas, etc. El tejido conectivo denso, modelado o regular, se ubica en tendones, en ligamentos, en aponeurosis, que son tendones planos grandes o estructuras que afirman musculatura, como grandes tabiques musculares, y también se puede encontrar de forma organizada, no colagenosa, no tendón, en la córnea o en el fibrocartílago. Ese es el que se denomina de haz entrecruzado. Este cambio, el modelado de tipo colagenoso, los haces de fibra colágena van a encontrarse todos dispuestos de forma paralela, en gran cantidad y formando manojos extremadamente gruesos. Es tal la densidad de colágeno 1 que presenta este tejido que el fibroblasto, su célula, se ubica aplastada literalmente entre las fibras, tomando un aspecto extremadamente alargado y delgadito, como se puede observar aquí. Todas estas como pseudo rayitas basófilas corresponden a fibroblastos que se ubican entre la fibra de colágeno 1. Ahora bien, como la densidad de fibras es tan grande, este tejido necesita estar en relación a un conectivo propiamente tal, pero de tipo más laxo, que puede albergar mayor cantidad de vasos sanguíneos. Si observan aquí en el espesor, ¿cierto? O acá en toda esta área de colágeno, no hay espacios de matriz amorfa por los que puedan transcurrir vasos sanguíneos. Es así como en relación directa a él vamos a encontrar envolturas conectivas que envuelven a otro tejido conectivo, pero con una morfología más laxa. Eso implica que pueden llevar mayor cantidad de vasos sanguíneos, como el que se visualiza aquí, o ahí más pequeñito, y desde ellos se va a nutrir el componente celular que está inmerso en esta matriz de tejido conectivo. El denso regular elástico es aquel que se va a encontrar en las arterias de tipo elástica o de conducción, principalmente en la aorta. La aorta puede llevar en sí entre 40 a 70 capas de fibras elásticas. Esa cantidad de fibra elástica, como mencioné en la parte 1 de este tema, en el video 1, se ubican todas con su característica clásica ondeada, pero se ubican todas dispuestas en forma relativamente paralelas y en gran cantidad. Además de encontrarse en vasos sanguíneos de conducción o de gran calibre, como la aorta, podemos verlo en ligamentos, como el ligamento amarillo de la columna vertebral. De hecho, producto de la presencia de la fibra elástica, es su color amarillo. La fibra elástica, cuando no está procesada por técnica histológica y no está tinturada, coloreada, tiene un color al natural o al fresco amarillento. Por lo tanto, ese ligamento adquiere su nombre producto de la gran cantidad de fibra elástica. Otro ligamento que también posee gran cantidad de fibra elástica es el ligamento suspensorio del pene, que también al fresco tiene un color
amarillento. Obviamente los otros tejidos conectivos también presentan fibra elástica, pero no adquieren esta morfología de encontrar múltiples capas de esta ubicadas de forma regular, relativamente paralela y que ocupe todo el tejido desde lado a lado. ¿Ya? Encontramos fibra elástica pero en menor cantidad, de forma más desorganizada, etc. Ahora vamos a profundizar en algunos de los tejidos conectivos especializados que se encuentran más frecuentemente o que tienen igual una cierta relación morfológica con tejidos conectivos propiamente tal. Sin embargo, son especializados porque uno o varios de sus componentes se encuentran en mayor cantidad y le otorgan y le confieren a este tejido una función particular distinta a las funciones generales de los tejidos conectivos propiamente tal, como la nutrición, difusión de nutrientes o el soporte estructural de otros tejidos. Es así como uno de los que lamentablemente son más abundantes en el organismo es el tejido adiposo. El tejido adiposo está conformado casi exclusivamente por la célula adiposa. ¿Por qué no es solo célula adiposa? Porque estos adipocitos, que como vimos en su morfología, presentan un núcleo periférico, escaso citoplasma, que solo se puede visualizar como esta pequeña rayita eosinófila periférica, y una gran vacuola lipídica en el centro, que producto de la técnica histológica no se observa, por lo tanto se ve como un espacio vacío, están sostenidas y relacionadas a una malla de fibras reticulares que van a encontrarse y organizarse alrededor de cada una de estas células y de algunas regiones donde encontramos pequeños vasos sanguíneos, muy pequeñitos, algo de colágeno 1 también. Recuerden que la fibra reticular que acabo de mencionar corresponde a colágeno tipo 3 y que no la podemos visualizar porque solo se logra hacer visible con técnicas de plata, impregnación argéntica, y en esta área por tanto no se ven, pero sí logramos ver algunos sectores donde hay colágeno 1 y pequeños vasos sanguíneos que van a nutrir este tejido. Por eso no es 100% célula adiposa. También es necesario que existan algunos fibroblastos para poder sintetizar y secretar la fibra reticular y el colágeno tipo 1, así como la matriz amorfa. La célula adiposa, como mencioné anteriormente, tiene dos morfologías. Una denominada unilocular o célula adiposa blanca y una denominada multilocular o célula adiposa parda. Si observamos estas dos imágenes, es evidente que esta célula presenta solo una gran vacuola lipídica que se observa como este espacio en blanco, siendo por tanto este tejido un tejido adiposo blanco. Si hacemos la contraparte con un tejido adiposo pardo, observamos que sus células son un poco más pequeñas, con núcleos centrales y con una cantidad bastante elevada de de vacuolas lipídicas. Vesícula. Es decir, presenta distintos depósitos de lípidos formando muchas vacuolas. Este tejido adiposo pardo se encuentra principalmente en recién nacidos. Es un tejido que almacena lípidos, pero que va a tener menor termorregulación. Por eso los bebés no son tan resistentes al frío como lo somos ya de adultos, en la cual este tejido adiposo pardo ha pasado
casi en su totalidad o en su totalidad a un tejido adiposo blanco. ¿Cómo ocurre esta transición? Simplemente por fusión de estas pequeñas vacuolas lipídicas. Si observamos este adipocito S o el que está aquí arriba, vemos que hay vacuolas lipídicas de mayor tamaño. Estas vacuolas se conformaron por la fusión de vacuolas lipídicas más pequeñas. Esto va a suceder hasta llegar a la conformación de una gran vacuola lipídica que va a desplazar el núcleo hacia la periferia y va a generar una disminución de los organelos y del citoplasma que va a quedar finalmente desplazado a la periferia. Cabe mencionar que la célula adiposa solo tiene la capacidad de dividirse por mitosis, es decir, de proliferar durante la infancia. Esto toma una importancia social muy relevante, dado que estamos pasando por un periodo prácticamente de pandemia de obesidad infantil, sobre todo en nuestro país, en Chile. ¿Qué ocurre con esto? Si un niño presenta obesidad versus un niño de un peso normal para su estatura, como la célula adiposa va a aumentar en número, el niño con un peso normal para su talla, para su estatura, por poner un número arbitrario, va a proliferar 100 células adiposas y va a detener su proliferación cuando llegue a la pubertad. ¿Qué pasa con el niño que está padeciendo de obesidad? Este niño, en vez de proliferar su célula adiposa hasta 100, que sería lo normal para su estatura, estos son números arbitrarios, no es que sea 100, en vez de llegar hasta ese número, va a proliferar hasta llegar a 1000 células adiposas. Y al igual que un niño de peso normal, va a detener esta proliferación, este aumento en número, en la pubertad. Pasa el desarrollo, cambian los hábitos, tanto alimenticios como de comportamiento, en cuanto a sedentarismo, actividad física, etc. Y ambos niños logran un peso normal para su estatura y su edad. Sin embargo, si hay cualquier modificación en su conducta alimentaria o en su conducta en cuanto a la actividad física, el niño que tuvo un peso normal en su niñez va a tener solo 100 células que ahora van a crecer, pero no en número, no se van a multiplicar, van a crecer en tamaño. Entonces va a llegar a un estado de sobrepeso probablemente, incluso de obesidad si es excesivo. En cambio, el niño que padeció de obesidad infantil no va a tener 100 células que van a aumentar de tamaño. Va a tener 1000 células que van a aumentar de tamaño, por lo tanto, casi que automáticamente va a tener una propensión a realizar un cuadro de obesidad en su vida adulta. ¿Por qué resulta importante esto? Porque aquella frase muy común, pero mal utilizada, de que no importa que el niño sea rellenito, porque cuando pegue el estirón, o sea, cuando crezca en la adolescencia va a bajar de peso, lo está condicionando a tener una tendencia a la obesidad y por tanto a enfermedades asociadas a ella como diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, considerablemente mayor a un niño que durante su periodo infantil mantuvo un peso normal para su estatura. Entonces, que quede claro que hasta la pubertad, es decir, en la infancia, pueden aumentar por mitosis, proliferar. Posteriormente, solo van a aumentar
en tamaño. Eso se denomina hipertrofia celular. Crece la célula, pero no tiene capacidad de multiplicarse, la pierde. Otro tejido conectivo especializado es el tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético proviene de una célula pluripotencial de la línea sanguínea que puede generar, a medida que se va diferenciando, todos los elementos figurados de la sangre. Con esto me refiero a todas las células de la línea blanca, los leucocitos, así como también a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Además, van a derivar de estas células, como ya vimos anteriormente, células de tipo macrófago, que provienen del monocito sanguíneo, o células como el mastocito o célula cebada. La médula ósea roja se encuentra principalmente entre el tejido óseo esponjoso. Aquí se observa una trabécula de tejido óseo. Aquí se observa otro segmento de tejido óseo esponjoso. De los huesos planos. En un adulto, este tejido está principalmente en el hueso coxal, en la escápula, en el esternón. En menor cantidad en huesos de tipo corto y prácticamente es inexistente en las diáfisis y también en las epífisis de huesos largos, pasando en lugar de ser un grupo de células que está constantemente reproduciendo y haciendo proliferar las líneas de células sanguíneas, a ser cambiado por células adiposas. Este cambio resulta prácticamente total a nivel de las diáfisis de los huesos largos, es decir, en el canal medular, y en ese caso pasa a denominarse médula ósea amarilla, tejido adiposo. En cambio, en este caso, cuando vemos el tejido conectivo hematopoyético, vamos a estar en presencia de lo que se denomina médula ósea roja. Entonces, la amarilla corresponde al tejido que vimos anteriormente, a un tejido adiposo, y la médula roja a un tejido hematopoyético. Dentro de los conectivos embrionarios, vemos dos tipos, uno de tipo mesenquimático y uno de tipo mucoso. Eso ya lo hemos reiterado un par de veces durante el transcurso de esta clase. La célula mesenquimática es aquella que va a derivar de la capa intermedia del embrión trilaminar, denominada mesoderma. De este mesoderma van a derivar células con capacidad pluripotencial para dar origen a tejidos de sostén del cuerpo, es decir, de tejidos conectivos, tanto conectivos generales como conectivos especializados. Y también puede dar origen a células musculares. Si uno observa la morfología de esta célula, presenta un núcleo oval con una cromatina bastante fina, con nucleolos prominentes, o sea, un núcleo bastante laxo, tiene muy poquito citoplasma y presenta prolongaciones en distintas direcciones. Como es una célula pluripotencial que va a originar desde el embrión cualquiera de los tejidos antes mencionados, es una célula con alta capacidad mitótica. Por tanto, es constante observar en medio de un tejido mesenquimático múltiples estadios de la mitosis. Recién cuando ésta se va a distribuir totalmente en el embrión para formar
formar los distintos tejidos, van a disminuir en cantidad de forma muy considerable, quedando remitidas a la pulpa dental y en poquísima cantidad en relación a la médula ósea o alrededor de algunos vasos sanguíneos, ¿ya? Pero como mesenquimática como tal, se va a encontrar principalmente en el embrión.